Hey, vení a hablarlo. Conversaciones y actualidad. ¿Qué pasó la semana pasada? Aquí se lo contamos. Hoy estamos en la cabina Ángela Páez Rodríguez y Emanuel Amaya Ramírez. ¿De qué vamos a hablar hoy? hoy tocamos un tema de mucho interés en la agenda internacional, la semana anual de sesiones de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Así es, Ángela. Para tener esta conversación hoy nos acompaña Carolina Vázquez Arango. Ella es profesora e investigadora en Derecho Internacional de la Universidad de Antioquia. Le damos la bienvenida, Carolina. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos nuestros oyentes. Iniciemos con un poco de contexto sobre por qué estamos hablando hoy de este tema. La semana pasada fue la reunión anual de la ONU. En las intervenciones que hicieron los presidentes se ve la inconformidad generalizada por las acciones que la ONU ha estado tomando con respecto a distintos conflictos como la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza y el conflicto en Sudán o Haití. Además, Ángela, el pasado miércoles 20 de septiembre en sesión general, los ministros de Asuntos Exteriores que hacen parte de la G20 pidieron una reforma estructural a las instituciones de esta organización. Una de ellas, por ejemplo, fue adaptar el Consejo de Seguridad, y cito textualmente, a las realidades y demandas del siglo XXI. A propósito de esto que les estamos contando, es que vamos a conversar con Carolina para que todos podamos tener claro este tema, pero entonces devolvámonos un poquito para tener un par de claridades. ¿Vos qué sabés? Vení a hablarlo. Bueno, empecemos por lo más básico, Carolina, para que todos hablemos como en el mismo idioma. ¿Qué es la ONU y cómo está organizada? ¿Quiénes pertenecen a ella? Bueno, la ONU es una organización intergubernamental o una organización internacional de carácter intergubernamental, es decir, representada por los gobiernos de los Estados miembros. Es la organización que se creó tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en octubre de 1945. Esa organización nació con 51 Estados miembros, pero hoy en día tiene 193 Estados miembros. O sea que casi que cualquier Estado soberano que exista actualmente es miembro de la ONU. Sin embargo, hay algunos estados que no lo son porque, por ejemplo, no llevan a cabo su política exterior de manera independiente. Por ejemplo, Puerto Rico es un país, pero Estados Unidos pues es un protectorado de Estados Unidos, entonces no es miembro de la ONU, el miembro es Estados Unidos. La Santa Sede es un sujeto del derecho internacional público, pero no es miembro de la ONU, sino observador. Palestina es un estado observador, no miembro de la ONU. Y habrá otros estados que o no son soberanos y por eso no son miembros de la ONU, o porque decidieron, por ejemplo, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte está conformado por países que son Escocia, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, y estos, digamos que el sujeto que está en la ONU es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, entonces los representa a todos en la organización. Entonces a veces pensamos que hay como más países de los que realmente están en la ONU, y es verdad, puede pasar eso, o porque no son miembros de la ONU de forma independiente, o porque son protectorados de otro estado. Ok, ya enfocándonos más en la coyuntura, quisiera preguntar específicamente sobre el Consejo de Seguridad. ¿Qué es? Bueno, la ONU tiene 6 órganos principales, ¿cierto? La Asamblea General, que es la que se reúne cada año en septiembre en Nueva York, es el órgano deliberativo, sería el órgano donde tienen cabida representantes de los 193 Estados miembros. Y el Consejo de Seguridad es otro órgano, es el órgano ejecutivo de la organización, que solamente tiene 15 miembros. Tiene 5 miembros permanentes, que son Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China. Son los estados vencedores en la Segunda Guerra Mundial y fueron los que decidieron ser los miembros de este órgano, los miembros permanentes con derecho de veto. Y hay otros 10 miembros que son no permanentes, elegidos por periodos de 2 años por la Asamblea General. Este órgano es un órgano muy importante de la organización, pues de pronto
Pues en la pregunta anterior no les dije, pero la ONU, como organización internacional creada después de la Segunda Guerra Mundial, tenía unos objetivos principales que eran la solución pacífica de controversias o de disputas o de diferencias, pues solucionar los conflictos que se presentaran en el mundo de forma pacífica, y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Entonces, estas funciones se atribuyen, pues, en la solución pacífica de controversias. Pueden intervenir varios órganos en ella. Por ejemplo, la Asamblea General tiene competencias en materia de solución de controversias, la Corte Internacional de Justicia, también el Consejo de Seguridad. Pero la función de mantener la paz y la seguridad internacionales es monopolio del Consejo de Seguridad. Es el órgano, por eso se dice o se piensa que es el órgano más importante de la ONU, más que la Asamblea, donde hay 193 representantes de los Estados miembros. En el Consejo de Seguridad se adoptan las decisiones más importantes que tienen que ver con la paz y la seguridad en el mundo. Me gustaría que nos cuentes un poco cuál es esa diferencia del Consejo de Seguridad a otros organismos, que tiene como, que tiene, si se quiere, como una forma mandatoria, de hecho, no solamente como una cuestión de consejería, como por ejemplo la Asamblea General. Sí, bueno, en las organizaciones internacionales puede haber órganos que adoptan decisiones vinculantes, o sea, obligatorias para los estados miembros de la organización, y órganos que adoptan decisiones que simplemente tienen un carácter recomendatorio. Normalmente las decisiones de la Asamblea General son recomendatorias, porque así lo decidieron los estados que participaron en la Conferencia de las Naciones Unidas en San Francisco en el 1945, por la que se crea, pues, la Carta de la ONU. Entonces, este órgano no adopta decisiones que tengan que cumplir los estados, sino que son pues declarativas, son sugerencias, digamos, ¿cierto? Mientras que el Consejo de Seguridad sí fue dotado desde la Carta de la ONU con la potestad de tomar decisiones que iban a ser obligatorias para los Estados miembros. Por eso es que son órganos tan diferentes y por eso se dice que uno tiene mucho más poder que el otro. Además, el Consejo de Seguridad puede adoptar decisiones o medidas para hacer cumplir sus decisiones, medidas de carácter, digamos, que no implican el uso de la fuerza, y otras medidas que implican el uso de la fuerza. Entonces, las toma cuando se presenta una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión de un Estado contra otro. En esos casos muy puntuales es que toma esas medidas. Pero la Asamblea General no puede adoptar ese tipo de medidas, no puede decidir un embargo económico o la interrupción de las comunicaciones aéreas, ferroviarias, terrestres, marítimas. Eso no lo puede decir la Asamblea General. Entonces, de ahí la diferencia entre estos dos órganos. Me gustaría, ahí para que retomemos una cosita pequeña, siempre suena lo de la Carta de la ONU. Entonces, como que nos hagas un poco de referencia acerca de qué es esa carta, que yo creo que marca los principios de la organización, y también de pronto que nos contaras históricamente alguna incursión que haya tenido el Consejo de Seguridad en un conflicto mundial. Bueno, la Carta de la ONU, las organizaciones internacionales se crean por un tratado internacional. Normalmente esos tratados constitutivos de las organizaciones internacionales se denominan cartas. Es como una constitución, como la constitución de un país, pues que a veces decimos la carta política. Pues también a ese tipo de tratado internacional que crea organizaciones internacionales a veces se les llama estatuto o se les llama carta, como para darle una mayor solemnidad. Entonces, la Carta de la ONU es el tratado por el cual se creó la Organización Internacional en 1945. Y ese tratado regula los diferentes órganos de la organización, que son 6. Pues normalmente oímos hablar de la Asamblea General, que es la que se reúne en septiembre de cada año, el Consejo de Seguridad, que se reúne cada mes, pues de forma permanente. Sus miembros tienen que estar disponibles en Nueva York, que es la sede del Consejo de Seguridad, para reuniones si lo convocan con carácter urgente o para sus sesiones ordinarias. La Corte Internacional de Justicia es otro órgano, la Secretaría, que es el órgano que administra la organización, el Consejo Económico y Social,
y el Consejo de Administración Fiduciaria. Pero sí, los más conocidos serían la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea, la Secretaría y el Consejo de Seguridad. Ahora, el Consejo de Seguridad en estos 79 años de funcionamiento de la organización sí ha adoptado medidas en diferentes conflictos. Por ejemplo, la situación en la guerra del Golfo Pérsico, la primera guerra del Golfo Pérsico, hubo decisiones del Consejo de Seguridad porque Irak invadió Kuwait. Entonces, esto dio lugar pues, a una reacción militar por la invasión, por haber ocupado un estado. Ese es un ejemplo pues, de una decisión del Consejo de Seguridad que implicara el uso de la fuerza. En el conflicto en la primavera árabe, en Libia, también había un enfrentamiento o una guerra civil entre los rebeldes y el gobierno de Gaddafi, y también el Consejo de Seguridad pues, ordenó una intervención militar para proteger los derechos humanos de los nacionales libios en el marco de ese conflicto. Entonces sí ha habido pues, diferentes situaciones, o ha habido muchas situaciones a lo largo de estos 79 años en que se han ordenado medidas no solamente de carácter económico, sino también de carácter militar por parte del Consejo de Seguridad. Carolina, pero no obstante, en esta última semana los miembros del G20 y también el presidente de Brasil, Lula da Silva, ambos hicieron referencia a que la ONU tenía, o más específicamente el Consejo de Seguridad tenía que ser reformado. ¿Usted considera que esa reforma es pertinente hacerla y por qué? Bueno, sí, esa propuesta, digamos que no es una propuesta nueva. Esta propuesta viene desde el 62º periodo de sesiones de la ONU, o sea, en el 2007, cuando la ONU tenía 62 años de funcionamiento. Desde ese momento se hace esa propuesta, y es porque como la ONU es una organización creada en la posguerra, estaba teniendo en cuenta los actores políticos, las potencias del momento, las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Pero, por ejemplo, Alemania, que fue perdedor, y Japón son estados muy relevantes hoy en día en la política internacional, en el escenario internacional, son líderes en su región, o en Europa, pues Alemania es un líder en la Unión Europea. Entonces no están representados en un órgano con tanto poder como el Consejo de Seguridad. Entonces la reforma obedece a que, primero, hay solo 5 miembros que tienen el derecho de veto, que es el derecho a, digamos, la facultad o el poder de bloquear la toma de una decisión. En eso consiste el veto. Pues como para que quede más claro esto, las decisiones en el Consejo de Seguridad, cuando se trata de decisiones de fondo, o sea, asuntos importantes como si se ordena un embargo económico, es decir, prohibir las importaciones o las exportaciones a un país para presionarlo a comportarse conforme a la Carta de la ONU porque puede amenazar la paz en una región, o una intervención militar porque hay una violación de derechos humanos. Ese tipo de decisiones se adoptan con el voto favorable de 9 miembros, incluyendo los 5 permanentes, o sea que tienen que votar a favor los 5 miembros permanentes. Ha habido situaciones recientes, o hay situaciones recientes que todos conocemos, como por ejemplo la guerra entre Ucrania y Rusia, y el conflicto en este momento entre Israel y Palestina, pues en Gaza sobre todo, donde no se han adoptado decisiones por parte del Consejo de Seguridad, y es precisamente por esto, por el veto, porque si alguno de los miembros permanentes no está a favor de la decisión, simplemente no se adopta. Entonces, uno de los asuntos que se propone reformar es precisamente ese poder de veto, o bien sea ampliarlo a otros miembros, es decir, que haya nuevos miembros permanentes que también tengan el derecho de veto, o que haya nuevos miembros permanentes pero sin ese derecho de veto. Por ejemplo, otra propuesta sería quitar el veto porque hay miembros con tanto poder. Entonces, desde el 2007, ya llevamos 17 años en ese proceso de negociaciones intergubernamentales sobre la representación equitativa en el Consejo de Seguridad y el aumento del número de miembros, para tener en cuenta no solamente potencias que hoy en día tienen gran influencia en el ámbito económico, militar, político, como Alemania, Japón, sino otros estados de Latinoamérica y de África y de Asia que no tienen representación en el Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad tiene
3 miembros, digamos, con una visión muy occidental, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, 2 europeos, 1 de América, 1 asiático, y bueno, Rusia, digamos que está entre Europa y Asia, ¿cierto? Claro. Pero Rusia, pues, no sería una visión occidental del mundo. Y pues dicen, bueno, ahí faltan representantes latinoamericanos, por ejemplo, y del Caribe, faltan representantes africanos, al menos 2 africanos, y Asia, que tiene 4.800 millones de habitantes, pues tiene solamente un representante, que es China. Y hay otras potencias en la región, o hay otros países pues, que podrían estar en la ONU, como por ejemplo India, ¿cierto? Se propone sobre todo la entrada de India, de Brasil, ambos miembros del BRICS, Sudáfrica. Claro que no todos los estados están de acuerdo con esto, ¿cierto? Por ejemplo, en América Latina, Brasil tiene intenciones de ser parte del Consejo de Seguridad, pero puede que otros estados latinoamericanos quisieran que el representante fuera México o que fuera Argentina. Esto también depende del liderazgo de un país en la región. Ok, me gusta mucho eso que estás hablando sobre esa inclusión de la importancia de África, pues como de unir todos los continentes, y esto se haría, si se quiere, en el hecho de ampliar el grupo, pero ¿cómo se tomaría, por ejemplo, la decisión por regiones o por continentes? Bueno, en este momento hay, digamos, ya documentos que hablan de las diferentes, o sea, estas negociaciones que empezaron hace 17 años tienen propuestas de diversos grupos de países, hay muchas propuestas sobre la mesa, hay un documento pues hay documentos, no sé, conozco uno como de 150 páginas con propuestas y la posición de diferentes estados acerca de cada una de esas propuestas, ¿cierto? Por ejemplo, si debe ampliarse el número de los miembros permanentes y que los nuevos miembros permanentes también tengan derecho de veto. Otras que no, que se amplíe el número de miembros permanentes, pero sin el derecho de veto. Que haya 2 representantes por África o que haya menos representantes por África. Es decir, esto hace parte de una negociación en la que es muy difícil llegar a un acuerdo, sobre todo entre 193 estados que son miembros ahora de la ONU. Y pues, a ver, el procedimiento de reforma de la Carta de la ONU está regulado en la misma carta, en el mismo tratado. Dice que pues tiene que celebrarse como una conferencia internacional en la que participen al menos 2/3 partes de los miembros, o sea, de estos 193, 2/3 partes, y adopten el tratado por el cual se va a reformar la Carta de la ONU, y ese tratado después tiene que ser ratificado también por 2/3 partes de los miembros, pero incluyendo los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces ese es el mayor obstáculo para reformar la Carta de la ONU. Por ejemplo, Estados Unidos se oponía siempre a esa reforma del Consejo de Seguridad, pero en este momento con el gobierno de Biden, pues están a favor de la reforma del Consejo de Seguridad para ampliar el número de miembros. Sin embargo, Rusia no está de acuerdo y a veces China no lo está tampoco. Entonces es muy difícil, inclusive si se llegara a adoptar un documento por la Asamblea General, llegar a que ese documento sea ratificado, es decir, que los estados lo acepten como obligatorio y entre en vigor internacional, sería aún más complicado y lento, porque muchos estados, para poder ratificar este tratado, tienen que seguir procedimientos internos que están regulados en la Constitución, como en Colombia, que un tratado internacional, para que esté en vigor en Colombia o para que obligue a Colombia, tiene que ser aprobado por el Congreso a través de una ley, tiene que ser declarado exequible por la Corte Constitucional y solo después de eso el gobierno puede ratificar. Entonces esto no sería como un proceso automático, pero ni siquiera estamos hablando de que ya exista un proyecto de tratado para reformar la ONU. Todavía están en negociaciones y la propuesta del presidente Lula de Brasil, pues es porque estas negociaciones son muy lentas y hay urgencia de cambiar este consejo, porque se ha visto que ha fracasado, ¿cierto? Ha fracasado, por ejemplo, en la toma de decisiones respecto de Rusia
las guerras en este conflicto entre Rusia y Ucrania o respecto de Israel. Entonces, es claro que como está conformado actualmente y como toma las decisiones, no está respondiendo a los objetivos para los cuales fue creada la organización. Sí, me gustaría retomar acerca de esas decisiones que se han tomado con las guerras vigentes o que se pudieron haber tomado, como por ejemplo en el caso de Gaza o en el de Rusia y Ucrania, quienes han dado como el veto para que el Consejo de Seguridad no pueda dar como ese paso a hacer sus mandatos y cumplir sus funciones si se quiere. Bueno, en relación con el conflicto de Ucrania y Rusia, ese es un poco más complicado porque realmente no fue un acto de agresión. O sea, Rusia no, aunque desde Occidente se ha planteado como un acto de agresión de Rusia a Ucrania, Rusia siempre lo ha denominado una intervención militar especial o una operación militar especial para defender o proteger los derechos humanos de la población rusoparlante del este de Ucrania. Entonces, realmente la motivación que siempre ha argumentado Rusia es que tiene que defender a esa población de medidas represivas por parte del gobierno de Ucrania, el gobierno pues de Kiev, y también pues ha alegado que Ucrania estaba cometiendo un genocidio contra esa población. Entonces, realmente todo este tiempo pues Rusia ha calificado esto más como un ataque de Ucrania a su propia población, pero a la población rusoparlante, que como una invasión, ¿cierto? Solo que desde Occidente se ha calificado esto es como una invasión de Rusia a Ucrania. Sobre este punto, en este momento el Consejo de Seguridad está conociendo una demanda de Ucrania contra Rusia, pues porque Rusia alega que se está cometiendo un genocidio en Ucrania. Entonces Ucrania demandó ante la Corte Internacional de Justicia Rusia para que la Corte se pronuncie sobre esto, ¿cierto? Y pues porque realmente ha habido ciertas conductas por parte de Rusia, por ejemplo, como el traslado de niños, el traslado de menores de la región del Donbass a Rusia, a territorio ruso, y esto sí podría constituir acciones que se enmarcan dentro del delito de genocidio o el crimen internacional de genocidio. Entonces, en este conflicto, bueno, adoptar medidas en contra de Rusia en el Consejo de Seguridad, pues normalmente no ha estado a favor China, por ejemplo. Entonces, China ha apoyado a Rusia en muchos asuntos. Entonces ha habido, digamos, un bloqueo o un veto por parte de China en estas decisiones. En Siria hemos tenido noticias de un conflicto interno, una guerra civil desde el 2011. En la primavera árabe ese ha sido de pronto el conflicto más extenso desde en Medio Oriente, digamos, pero como guerra civil, una guerra interna. Y en algún momento se pretendió adoptar medidas o hacer una intervención militar por parte de Estados Unidos, pero Rusia se opuso porque Siria ha sido siempre un aliado de Rusia en la zona, y China también apoyó a Rusia. En relación con Israel, el aliado de Israel ha sido siempre Estados Unidos. Entonces Estados Unidos normalmente es quien veta las decisiones cuando se pretende, digamos, imponer una sanción contra Israel. Ok. O sea, hay muchos intereses políticos claro. Por medio. En ese orden de ideas, profe, a mí me surge la siguiente inquietud. Digamos que la ONU nace en un contexto de una crisis global general a las ciencias sociales, porque la gente se comenzó a preguntar mucho que para qué servían todas estas disciplinas y permitieron que una catástrofe como la de la Segunda Guerra Mundial ocurriera. Hoy en día se vuelve a reabrir ese debate y la gente se pregunta para qué entonces sirve la ONU si permiten que estas cosas ocurran alrededor de toda la humanidad. Entonces mi pregunta va enfocada es en ¿qué considera usted que tiene que pasar? Es decir, ¿cuál tiene que ser la gota que derrame el vaso para que se lleve a cabo esta reforma? Bueno, lamentablemente pues no es lo que pienso yo, sino lo que de pronto han dicho algunos internacionalistas en otros momentos, y es lo que la historia nos muestra, y es que para que
surgiera la primera organización internacional que promoviera la paz, ocurrió la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial se suscribió o se firmó el Tratado de Paz de Versalles de 1919 y se creó la Liga o la Sociedad de Naciones. Esa organización también fracasó para mantener la paz y la seguridad internacionales, y después se creó la ONU, y después de la Segunda Guerra Mundial, y en la ONU pretendieron superar algunos de los errores de la primera organización, como era, por ejemplo, dotar al Consejo de Seguridad de la capacidad de adoptar medidas o sanciones para los quebrantamientos de la paz, las amenazas a la paz y la seguridad internacionales o los actos de agresión, que esa no era una facultad que tuviera el Consejo de la organización anterior, y hacer una prohibición de uso de la fuerza mucho más estricta en la Carta de la ONU del 45. Entonces se pretendió como corregir ese error. Y algunos autores dicen, bueno, para que se reforme la ONU lo que tiene que pasar es que haya otra guerra, otra gran guerra, la Tercera Guerra Mundial, en la que haya nuevos vencedores y haya una reconfiguración del poder, porque mientras la reforma de la Carta de la ONU esté atada a la aprobación de los miembros permanentes, no va a ser posible. Pues es difícil, pues al menos como lo vemos en este momento, con el poder, pues hay un enfrentamiento, digamos, a veces entre Estados Unidos y China, y entre Estados Unidos y Rusia. Rusia y China se convierten en aliados muchas veces para bloquear decisiones promovidas desde Occidente o desde Estados Unidos, apoyadas por el Reino Unido y Francia. Entonces, sí es difícil llegar a consensos en este momento entre los 5 miembros permanentes, y por eso pues no es muy alentador o no es muy optimista el panorama que tenemos. Claro que sí. Bueno, aquí teníamos como ya una pregunta más en materia de algo específico, que fue el discurso que dio el presidente Petro en la asamblea, y se nota el descontento de los mandatarios generalizadamente, pues, sobre las acciones que se están tomando o las que no se están tomando, ¿cierto? Entonces nosotros resaltamos aquí algo acerca del discurso de Petro, y vamos a citar textualmente, y es: en este recinto la capacidad de comunicación de un presidente depende de la cantidad de dólares que tenga en un presupuesto, en la cantidad que tenga de aviones de guerra, y en el fondo a la capacidad que tenga su país de destrucción sobre la humanidad. Pues nos gustaría como que de pronto usted abordara porque él se va directamente a hacer esta afirmación. ¿Qué es lo que pasa internamente? Ya nos has contado que es como la cuestión de los países que más tienen poder sobre otros. Entonces, de pronto, ¿cuál sería el análisis que usted hace de ese discurso o de algunas afirmaciones que yo creo que fueron muy notorias en los medios de comunicación? Bueno, pues esto tiene que ver de pronto con el descontento con la situación en Gaza o en Ucrania, porque la ONU ha sido incapaz de parar, digamos, sobre todo en el conflicto palestino-israelí, ha sido incapaz de detener a Israel en sus acciones contra los palestinos, a pesar de que ha habido pronunciamientos ya, o sea, también se han condenado por parte de, pues no, digamos condenado, tal vez no sería la palabra, pero se han reprochado por parte de la Corte Internacional de Justicia en una opinión consultiva ya desde el 2004. Se habla de la ilegalidad de los asentamientos o de la ocupación de Israel en el territorio palestino. En este momento lo que se está discutiendo es la desproporción en el uso de la fuerza por parte de Israel, porque pues una cosa es que Israel alega que sus acciones se enmarcan en el artículo 51 de la Carta de la ONU. Ese artículo se refiere a la legítima defensa, y se supone que los estados, cuando son víctimas de una agresión por parte de otro estado, se pueden defender. En este caso, pues todo empezó por un atentado perpetrado por Hamas en Israel. Entonces Israel alega que tiene el derecho a la legítima defensa, pero el problema no es ese. El problema es que la legítima defensa tiene unos requisitos, y uno de ellos es pues la necesidad, la proporcionalidad de las medidas
adoptadas o la fuerza utilizada. Entonces, en este caso, la fuerza ha sido excesiva, ha atentado contra niños, contra civiles, contra sitios protegidos. Entonces, eso es lo que es, digamos, criticado de la inacción por parte de las Naciones Unidas, ¿cierto? O sea, Israel es un Estado poderoso, es económicamente fuerte, es un Estado con tecnología, con armamento, con gran poder militar en la región y fuera de eso con el apoyo de potencias occidentales, mientras que Palestina pues es un Estado pequeño, pobre, y entonces a pesar de sus llamados de urgencia, de acción, pues no se ha logrado detener esta reacción por parte de Israel. Entonces el discurso de Petro tiene que ver con esto, con que pues la sociedad civil se está pronunciando en relación con lo excesivo del uso de la fuerza por parte de Israel. Muchos estados apoyan a Palestina y sin embargo la ONU es incapaz de detener las acciones de Israel. Claro que sí. Bueno, profe, ya para ir cerrando este espacio, nos gustaría como preguntarle que nos haga una recomendación de pronto de algún contenido, ya sea de la multimedia o algún libro que usted crea que pudiera generar como un acercamiento a las personas que les interesa este tema acerca del Consejo de Seguridad, de la ONU y de estos conflictos de los que hemos hablado hoy. Bueno, pues estos son temas que de pronto se encuentran en textos básicos de Derecho Internacional Público, en los manuales que se utilizan para la formación de estudiantes de pregrado. Entonces, si se busca como un manual de Derecho Internacional Público, pues en todo se va a encontrar el tema de la ONU. Y pues en la página web de la ONU también se explica el funcionamiento de sus órganos. Obviamente no va a haber tanto sobre las críticas a la organización, sino que se va a explicar pues de una forma, es la forma oficial, ¿cierto? Pero algún texto, todos los textos de Derecho Internacional Público pueden tener esta información. Por ejemplo, hay uno de un autor de Brasil que se llama Valerio de Oliveira Mazzoli. Es un texto muy bueno pues, y muy claro sobre derecho internacional y este tema de la ONU está muy bien explicado allí. Y hay textos particularmente sobre las organizaciones internacionales y su funcionamiento. Por ejemplo, hay uno de un profesor de Bogotá que se llama René Urueña sobre organizaciones internacionales. Y bueno, ya sobre conflicto palestino-israelí, pues ya habría expertos pues, que han abordado este tema, ¿cierto? No es un tema que se trate con gran profundidad en los cursos de Derecho Internacional, porque pues, hay muchos asuntos en juego en ese conflicto, ¿cierto? Es un conflicto político-religioso y muy largo. Entonces la cuestión palestina pues, va más allá de la definición de las fronteras del Estado. Entonces no es pues, un tema que vayas a encontrar muy fácilmente en un texto de Derecho Internacional Público. Hoy, háblalo. Ok, profe. Bueno, le agradecemos a Carolina por acompañarnos hoy y por supuesto a los monitores de la Urbe que están en la producción de este capítulo, a Juana Zuleta y a Santiago Bernal. Gracias a Manuel por compartir este espacio conmigo y esperamos que sean muchos más. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por invitarme y muchas gracias por supuesto también a la profe Carolina por dar claridad e información sobre estos temas tan relevantes. Muchas gracias a todos pues, por el espacio y espero que haya sido claro para todo el público. Claro que sí, profe, muchas gracias. Les recordamos que hoy estuvimos en cabina con Emanuela Maya y Ángela Páez. Recuerden que este es un podcast de la Urbe grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. A nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.